Huracán Julia es ahora tormenta y deja destrucción en su paso por países centroamericanos. Se espera que impacte como depresión tropical en las costas del Pacífico guatemalteco este lunes 11. Guatemala se mantiene en alerta roja. Izabal es el departamento más impactado con inundaciones, derrumbes y evacuados. Se reportan más de 66,000 afectados a nivel nacional. Presidente Alejandro Yamatei anuncia suspensión de clases durante 2 días a nivel nacional como prevención ante el paso de Julia en el país. Capturan a agentes de la Policía Nacional Civil por abuso de autoridad luego de golpiza a comerciante en San Miguel Petapa. Decenas de muertos en ataque ruso a Zaporilla en Ucrania, mientras Putin califica de ataque terrorista explosión en puente de Crimea. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Es un gusto acompañarle con las noticias más importantes del fin de semana. Nuestra compañera Doris Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Vamos de inmediato al detalle de las noticias y vamos a comenzar con las imágenes del paso del huracán Julia en suelo centroamericano. Julia causó destrucción al impactar la costa caribe de Nicaragua la madrugada de este domingo 9 de octubre en categoría 1 de la escala Saffir-Simpson. Los vientos de 140 kilómetros por hora desprendieron techos de viviendas, dejaron sin energía eléctrica algunas zonas costeras, mientras que las lluvias causaron inundaciones en algunos sectores. Informaron así las autoridades locales que se vieron obligadas a suspender los vuelos. Mientras tanto, en Honduras, una mujer fue arrastrada por una correntada de agua y se convirtió en la primera víctima del huracán. ¿Y cómo están las cosas en Guatemala? El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, el INSIBUME, informó que el huracán Julia se degradó esta mañana a tormenta tropical sobre Nicaragua. Sin embargo, continúa su dirección y se espera que impacte como depresión tropical en las costas del Pacífico guatemalteco en las primeras horas de este lunes 11. Según el reporte oficial, el área sobre la que Julia causó o causa efecto es muy amplia, por lo que se esperan lluvias intensas en todo el territorio nacional en las próximas horas. La estimación de las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres es que en 188 municipios se registre lluvia intensa y los días severos son desde las últimas horas de hoy domingo al martes próximo. Las autoridades explicaron que los suelos están saturados y con los efectos de la tormenta aumentará esa acumulación, por lo que los deslaves son más propensos a ocurrir. Y en conferencia de prensa de esta noche, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, anunció la suspensión de clases a nivel nacional por los siguientes 2 días, como prevención por las lluvias que se esperan en las próximas horas. También se espera un nuevo informe de situación y el anuncio de nuevas medidas mañana, después de la reunión de Consejo de Ministros a las 8 horas. Hemos tomado algunas previsiones extraordinarias. Uno, las reservas de alimentos en el MIDES están disponibles. El MAGA está disponible con raciones frías y el MIDES con raciones frías y calientes. Tenemos 3 tipos de raciones que quedaron estandarizadas desde ETA y OTA para hacer mucho más fácil su transportación. Tenemos también más de 60 toneladas de alimentos guardados en el MAGA para que estamos donde hemos estado haciendo la reserva estratégica para enfrentar no solo el fenómeno que pudieran presentarse este año, sino la posibilidad de que no haya suficientes alimentos el año entrante y estamos comprando alimentos, así que no nos tenemos que preocupar por eso. Hemos girado las instrucciones para que se suspendan las clases en el Ministerio de Educación en todo el país, provisionalmente por los días lunes y martes. La idea es que haya menor movilización de personas, especialmente los niños que tienen que correr riesgo en áreas rurales a tener que ir a la escuela, y con la cantidad de lluvia, deslaves y todo lo que es previsible, tratamos de evitar que puedan haber consecuencias que lamentar. Tenemos ventajas sobre ETA y OTA en este momento, alimentos, tenemos mayor capacidad de movilización,
Pero además de eso, en ese entonces teníamos pocos alimentos. Hoy tenemos alimentos y hay una distribución ya regionalizada en varias bodegas del interior del país que ya tienen los alimentos para poderlo mover lo más rápido posible a los lugares donde hubiera necesidad. Y en el departamento de Izabal se empezaron a reportar fuertes lluvias e inundaciones desde el sábado por la tarde, según informó la Cruz Roja Guatemalteca en su cuenta de Twitter. En las imágenes compartidas se puede observar crecida de ríos y fuertes vientos. Los equipos de socorro se movilizaron a diferentes comunidades para constatar los daños. Y la mañana de este domingo, la Cruz Roja Guatemalteca también reportó el desbordamiento de un río sobre el kilómetro 260 de la ruta CA9 Norte en jurisdicción de Morales en Izabal. Hasta el momento no se han registrado percances automovilísticos. Sin embargo, el paso quedó cerrado desde el mediodía. Y conforme avanzaban las horas de este domingo, los cuerpos de socorro fueron reportando más incidentes. Las principales alertas de inundaciones llegaban desde el departamento de Izabal, por lo que fue necesario llegar a las comunidades afectadas para realizar evacuaciones. Ese fue el caso de Aparaoe, en donde el agua ingresó a las viviendas. Mientras tanto, elementos de cuerpos de socorro y autoridades locales en Puerto Barrios, en Izabal, hicieron un llamado a las personas para evacuar en zonas de alto riesgo. Hemos tratado la manera de dialogar con las personas, ¿verdad? Para que salgan y en este caso trasladarlos a algún albergue, pero lamentablemente pues algunas personas por problemas de perder lo ajeno, ¿verdad? Se han rehusado a salir. Pero de igual manera, pues como bomberos, pues también hemos tratado la manera de indagar plática con ellos y hacerles ver de que ante cualquier situación que suceda, pues que mejor salgan de sus viviendas o que nos contacten nuevamente para poder llegar a ese lugar. Pero sí, hemos estado haciendo ahí sí que en monitoreo. Andamos prácticamente ahorita en lo que es la unidad motobomba. Posteriormente también otro grupo anda, en este caso, en un vehículo de rescate, en donde pues están haciendo ahí sí que diversos monitoreos en el área de Puerto Barrios. Hemos tenido las experiencias pasadas de que muchas de las personas que viven cerca de la ribera de los ríos que no quieren salir de los lugares y es un riesgo. La vida es más importante que cualquier cosa material. Nosotros incentivamos a la población a que si es necesario salir, hay albergues de disponibilidad para ello. Por otra parte, la Cruz Roja Guatemalteca reportó evacuaciones en Puerto Barrios, en Morales y en el Estor en Izabal. El río Polochic se desbordó en la comunidad Rancho Grande. Voluntarios y comunitarios también apoyaron en las labores de rescate. Y en este video, comunitarios captaron el momento en el que se cae un pedazo de la calle y se lo lleva el río. Sucedió en la comunidad Playitas, en Morales y Izabal. Y el paso también quedó suspendido en el puente Tunico que comunica a Río Dulce, Livingston y en el Estor, en Izabal. En este video se observa cómo varios pobladores intentaron retirar los escombros. Y en este otro video observamos los fuertes vientos y el movimiento del agua en el malecón de Puerto Barrios, mientras las personas caminan entre el agua en el casco urbano de la localidad. Estos son los efectos de la tormenta Julia en el país. En Huehuetenango se reportaron fuertes lluvias en la noche del sábado y durante todo el día domingo. Algunos ríos amanecieron crecidos y desbordados. El caserío Villanueva en la aldea Yishtenam, en Santa Eulalia, los pobladores quedaron incomunicados. También se reportaron inundaciones y derrumbes en el caserío Nueva Alianza, en la aldea Xochsunil. En este otro video se observa cómo en horas de la tarde el río Santiago, en jurisdicción de Hualán-Zacapa, ya se encontraba crecido y desbordado.
En otro punto del país, la carretera en construcción que conduce de Chicamán a la zona Reina en Uspantán, en Quiché, quedó bloqueada por un derrumbe de grandes proporciones. Hasta el momento no se reportan heridos en el lugar. Y mucha atención porque la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la CONRED, se encuentra en alerta roja por la llegada de la tormenta tropical Julia a Guatemala, por lo cual han habilitado albergues en distintos puntos del país y han dado algunas recomendaciones a seguir en caso de una emergencia. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, actualmente hay unos 1.855 albergues habilitados en todo el país. Estos podrían entrar en funcionamiento según la magnitud de la emergencia por el paso de la tormenta tropical Julia por Guatemala. Los albergues están distribuidos de la siguiente manera: 364 en Huehuetenango, 206 en Quiché, 54 en Alta Verapaz, 79 en Izabal, 46 en Petén, 263 en San Marcos, 36 en Quetzaltenango, 1 en Totonicapán, 74 en Sololá, 16 en Chimaltenango, 9 en Baja Verapaz, 15 en El Progreso, 93 en Zacapa, 124 en Guatemala, 52 en Retaluleu, 76 en Suchitepeques, 28 en Zacatepeques, 111 en Escuintla, 107 en Santa Rosa, 7 en Jalapa, 64 en Jutiapa y 30 en Chiquimula. Por último, las autoridades recomiendan mantenerse informado a través de los canales de las instituciones del sistema CONRED y reportar cualquier situación de riesgo, emergencia o desastre al teléfono 119. Y el Ministerio de la Defensa Nacional, en función de Autoridad Marítima Nacional, llamó a la población a reconsiderar actividades comerciales, turísticas o de recreación que tengan planificadas en estos días por el peligro que representa la tormenta tropical Julia. Por medio de un comunicado, el Ejército informó que se encuentran a presto en toda la República y realizan un constante monitoreo de la trayectoria del fenómeno climático. Las autoridades de Protección Civil de Guatemala activaron este sábado una alerta roja institucional ante las posibles consecuencias de las lluvias que ya se están registrando en el país. Por cierto, ante la emergencia por las lluvias es importante estar preparados. Los cuerpos de socorro y la CONRED han recomendado mantener lo necesario a la mano, tener preparada una mochila. En la siguiente nota le contamos qué es lo que deben incluir. Ante el paso de la tormenta tropical Julia por nuestro país, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED recomienda elaborar herramientas de preparación, entre ellas la mochila de las 72 horas, la cual permite cubrir necesidades básicas en caso se presente un evento adverso. Esta mochila está conformada por distintos recursos. Algunos de ellos son agua pura para mantenerse hidratados, fuentes de luz, las cuales pueden ser velas de quemado lento o linternas de luz LED, alimentos como galletas, barras energéticas, embutidos al vacío, chocolates o alimentos enlatados que puedan ser consumidos sin necesidad de agregar agua o sin necesidad de ser cocinados y por su envase gozan de larga duración. Fuego, ya sea fósforos o un encendedor, una navaja multiusos, una radio con baterías de repuesto para estar informado de las labores de rescate, un cambio de ropa, tanto ropa exterior como interior, guantes, gorro y un par de zapatos de ser posible. Kit de higiene personal, pasta dental, cepillo dental, jabón de manos, papel higiénico, toallas sanitarias en el caso de las damas, mapas, ya sea de la diagramación de su casa, el edificio donde se encuentra o bien un mapa de la ciudad, un celular. Es posible que las redes sociales se caigan o que la señal se pierda, pero este es un elemento que no puede faltar. Documentos de identificación, copia del DPI, pasaporte, acta de nacimiento o cualquier otro documento que le identifique. Debe cuidar que estén dentro de una bolsa plástica sellada para evitar que la humedad los dañe. Datos de contacto como teléfonos de emergencia, teléfonos de familiares y amigos. Un botiquín de primeros auxilios con medicamentos recetados que usted tenga que tomar habitualmente y medicamentos de venta libre como antialérgicos, antidiarreicos, analgésicos, etc. Mascarilla nasobucal para cubrirse de polvo. Guantes de látex, lentes transparentes, vendas, gasas, curitas, tijeras, mantas térmicas, esparadrapo, jabón antibacterial, materiales para desinfectar heridas y un manual de primeros auxilios, copias de llaves tanto de la casa como de su vehículo,
dinero en efectivo de baja denominación, un silbato o gorgorito para guiar a los cuerpos de rescate, una cobija, papel y lápiz para tomar notas. Mientras tanto, al sur del continente, en Venezuela, un deslave por las lluvias de las últimas horas dejó 22 fallecidos y 52 desaparecidos. Vamos a verlo. Tragedia en el centro de Venezuela por la caída de fuertes lluvias. Al menos una veintena de personas murieron y medio centenar estaban desaparecidas el domingo por un deslave en el poblado de Las Tejerías, donde las precipitaciones desbordaron varios ríos y arrastraron sedimentos, rocas y árboles desde la parte alta de la montaña. Se desbordaron 5 quebradas y bueno, como ustedes bien saben, estamos viendo aquí afectaciones muy importantes, pérdidas humanas. Hasta el momento tenemos ya encontradas 22 personas fallecidas. Hay más de 52 personas desaparecidas. Estamos ahorita atendiendo fundamentalmente un frente de búsqueda de estas personas. Se trata de la peor crecida de agua vivida en la zona en 30 años. Venezuela ha registrado en 2022 picos de lluvias históricos que han ocasionado daños en varios estados, siendo este el desastre más grave en lo que va del año. Nosotros tuvimos que montarnos en la protabanda, la segunda protabanda. Porque cuando comenzó a meterse aquí el agua, tuvimos que... Sí, otros saltaron por allá, por la carretera saltaron. Porque el temor de nosotros era que se cayera, pues, la estructura. Pues. Unos 1000 trabajadores participaban en las labores de rescate. Cuadrillas empleaban maquinaria para despejar las vías cubiertas de escombros. Casas y comercios quedaron completamente destruidos. ¿Qué te puedo decir? Dale gracias a Dios que estoy viva, porque hay muchos muertos. Todos mis empleados están vivos. Eso yo lo valoro mucho. El presidente venezolano Nicolás Maduro decretó 3 días de duelo nacional por las víctimas. Los equipos de béisbol Tigres de Aragua y Leones del Caracas habilitaron sus estadios como centros de acopio de donativos. Capturan a agentes de la Policía Nacional Civil por abuso de autoridad luego de golpiza a comerciantes en San Miguel Petapa. Al volver, más información. Continuamos, y 4 agentes de la Policía Nacional Civil son capturados por abuso de autoridad luego de una agresión a un comerciante en San Miguel Petapa. El caso quedó grabado. Este domingo por la mañana se realizó un operativo en la sede de la Policía Nacional Civil en San Miguel Petapa. Los detenidos fueron 4 policías señalados de darle una golpiza a un comerciante cuando ya había sido detenido y con grilletes que le sujetaban las manos. El caso de agresión policial ha causado crítica hacia las fuerzas policiales. En un video se observa cómo el comerciante estaba sometido por los agentes y pese a eso continuaban agrediéndolo. Una persona grababa la consignación y por ese video es que el caso se conoció. Vamos a matar. Este domingo por la mañana los agentes que agredieron al comerciante fueron capturados. Darío Bautista Gaskin Pérez por los delitos de abuso de autoridad, disparos de arma de fuego sin causa justificada, robo agravado y simulación de delito. Elder Efraín Fuentes Martín, Ibis Alejandro Ramírez Guevara y Cruz Daniel Gómez Gómez por abuso de autoridad, robo agravado y simulación de delitos. Según se informó por la Fiscalía contra Delitos Administrativos del Ministerio Público, los policías estuvieron involucrados en el hecho en el que fue agredida esta persona y el cual quedó grabado. Esa filmación se volvió viral en redes sociales. Quiero manifestar que el Ministerio de Gobernación y la escala de dirección de la Policía Nacional Civil no tolerará este tipo de acciones dentro de las filas de la policía. Existen procedimientos de acuerdo con lo establecido por la ley y en este caso se evidencia un abuso de autoridad en contra de ciudadanos. Las autoridades de gobernación en conferencia de prensa explicaron que los agentes se encuentran separados del cargo mientras se continúa la investigación. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Edwin Pitán.
Mientras tanto, el canciller de Guatemala, Mario Búcaro, reconoció este sábado una intrusión a la infraestructura tecnológica de la red consular que llevó a que el sistema estuviera suspendido temporalmente y que afectó la atención de guatemaltecos en el extranjero. Además, afirmó que el funcionario, en una declaración grabada desde Lima, en Perú, donde participa en la Asamblea General de la OEA, Búcaro explicó que luego de un protocolo de seguridad interno se descubrió una falla en los servicios informáticos y un análisis forense y que detectó la intrusión en sus servidores. Los problemas técnicos son reportados y se reportaron desde septiembre y ocasionaron que las citas de guatemaltecos, especialmente en Estados Unidos, tuvieran que ser reprogramadas. El ministro afirmó que los servicios ya están restablecidos y operando. Por otra parte, la comisión de postulación que elegirá la nómina de aspirantes a dirigir la Contraloría General de Cuentas este fin de semana sesionó y excluyó a 15 aspirantes del proceso. La comisión de postulación que elegirá a los 6 candidatos finales para dirigir la Contraloría General de Cuentas dejó fuera de la carrera por el puesto a 15 aspirantes en la sesión que se realizó este fin de semana. A 14 de los excluidos no se les aceptaron las pruebas de descargo que presentaron por algunas inconsistencias en sus expedientes que fueron detectadas por los postuladores, mientras que otro más ni siquiera las presentó. De esa forma, ahora quedan 33 aspirantes más a dirigir la Contraloría General de Cuentas que serán entrevistados a partir del martes por los integrantes de la comisión. Las entrevistas serán públicas, cada uno tendrá 30 minutos durante los cuales tendrán que explicar su plan de trabajo y deberán responder a las preguntas de los integrantes de la postuladora. La comisión informó que el periodo para que la población civil presente tachas en contra de cualquiera de los aspirantes será del 12 al 14 de octubre. Entre los postulantes que siguen el proceso resalta Nora Segura, quien ya dirigió la Contraloría General de Cuentas de 2010 al 2014. La comisión de postulación deberá de escoger una lista final de 6 aspirantes, de la cual el Congreso de la República deberá elegir al sucesor de Edwin Humberto Salazar, actual Contralor. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Edwin Pitán. Por segundo fin de semana consecutivo cierran ruta a El Salvador por trabajos en hundimiento en el kilómetro 11.5 y se registra fuerte congestionamiento. Al volver le tenemos todos los detalles. Ya le adelantaba que en el kilómetro 11.5 de la ruta a El Salvador, Covial empieza a colocar tubería en los carriles que conectan a la ciudad de Guatemala. Este es el segundo fin de semana con cierre y trabajos de restauración. Maquinaria, tubos y trabajadores, este es el ambiente en el segundo fin de semana de cierre en ruta a El Salvador, por los trabajos de restauración en el kilómetro 11.5 de esa carretera. La unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Covial, desde el viernes por la noche trabaja y está colocando el 50% de la tubería en el área colapsada. Esos drenajes en reparación se ubican en los carriles que conectan hacia la ciudad de Guatemala. Este fin de semana el personal ha retirado el pavimento de la carretera y efectuó excavación para ir colocando la tubería. Mientras se efectúa la restauración en esta carretera, en el segundo fin de semana, la ruta está cerrada y en las vías alternas hubo atascos y el tránsito ha sido lento. Una de las vías habilitadas fue por Mushbal, que conecta con la 20 calle zona 10. Allí hubo congestionamiento. La vía en el kilómetro 11.5 se libera hasta el lunes 10 de octubre a las 4 de la madrugada. Con imágenes de Eric Ávila, reportó Edwin Pitán. Y este fin de semana un aparatoso accidente que involucró al piloto de un tráiler sucedió en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, cuando el vehículo de transporte pesado pegó contra la baranda de un puente destruyéndola, lo que provocó que el tráiler cayera al río. Bomberos voluntarios al llegar al lugar del percance constataron que el chofer del tráiler había fallecido quedando atrapado en la cabina. Por otra parte, la madrugada de este domingo, bomberos voluntarios controlaron las llamas de un incendio que se produjo en una habitación en la que se almacenaba madera, colchones y material para reciclaje. El suceso ocurrió en una vivienda ubicada en el sector 4 y lote 47 de la colonia San Julián, en la zona 6 de Chinautla. En el lugar se atendió a la propietaria del inmueble, ya que presentaba crisis nerviosa.
Vamos a cambiar de tema porque un biólogo guatemalteco participó en una investigación sobre la biodiversidad en el planeta. Los resultados fueron publicados en una revista científica internacional. Entre las conclusiones se destaca que Guatemala tiene una gran diversidad en pequeñas extensiones de terreno pese a los efectos del cambio climático. Jorge Jiménez es biólogo, profesor de botánica y ecología vegetal en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su objetivo es encontrar una sinergia entre la biología orientada a la botánica y la economía ambiental. Por eso ha participado en diferentes investigaciones. Una de las más importantes fue publicada recientemente en una revista científica internacional. En esta entrevista nos habla de su trabajo y de los hallazgos que fueron dados a conocer en esa investigación. Este artículo fue publicado en la revista Nature en una sección específica sobre comunicaciones científicas. Es un artículo que fue publicado en conjunto con varios coautores, varios investigadores e investigadoras de diferentes países del mundo. Y esto nos permitió tener acceso a datos de estudios de vegetación en diferentes ecosistemas, en diferentes formaciones geológicas, y nos permitió tener una mejor comprensión acerca de cómo se distribuye la diversidad de plantas en diferentes territorios. El trabajo se inició en el 2020 con la participación de 50 investigadores de diferentes países del mundo, entre ellos Guatemala. Es un artículo mundial que tiene implicaciones y constituye una evidencia de que el trabajo colaborativo es muy posible, ¿verdad? De que podemos, los guatemaltecos estamos al nivel de poder cooperar con personas de otros laboratorios, de otras escuelas científicas en el mundo, y podemos contribuir y podemos tener resultados satisfactorios. De lo encontrado nos explica. Eso significa que en diferentes lugares del mundo existen diferentes formas en las que nosotros detectamos la diversidad de plantas, ¿verdad? Es cierto que la cuenca del Amazonas es reconocida por su alta diversidad biológica y vegetal, pero su diversidad se expresa a una escala espacial grande. En cambio, en Guatemala, nosotros estamos acostumbrados a ver los bosques, por ejemplo, de la Boca Costa, por Palín, por la bajada de San Marcos de tierra alta hacia tierra baja, y nos damos cuenta que en porciones pequeñas de terreno hay una alta diversidad de plantas, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a pensar a que las estrategias necesarias tanto para documentar la diversidad vegetal, para registrar cuántas plantas hay, así como para conservar esas unidades con alta diversidad biológica, pues son distintas en estrategia a como se haría en la cuenca del Amazonas o como se haría acá. Según este biólogo, en Guatemala se tiene el nivel para cooperar con personas de otros laboratorios y escuelas científicas en el mundo, y se puede contribuir para obtener resultados satisfactorios. La publicación de este artículo tomó por lo menos 2 años de trabajo. Con los hallazgos dados a conocer, se busca crear conciencia sobre la riqueza de la diversidad natural en el país. Y decenas de guatemaltecos asistieron nuevamente este fin de semana a la Basílica de Santo Domingo de la Zona 1 capitalina para venerar a la imagen de la Virgen del Rosario. Acá lo dejamos con las imágenes captadas por el fotoperiodista Eric Ávila. En el marco del mes del Rosario, guatemaltecos acudieron este fin de semana a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo, en la Zona 1 capitalina, para venerar a la Virgen del Rosario, declarada Reina de Guatemala en 1833 y coronada canónicamente el 28 de enero de 1934. A las afueras del templo, el aroma y colorido de la gastronomía típica de la celebración ofrecían a los visitantes distintas opciones de alimentos. Mientras tanto, decenas de personas se concentraban en el interior de la basílica para elevar sus oraciones ante la imagen de la bien llamada Madre y Patrona de la República de Guatemala, que lucía detalles en dorado y azul, ambientada en colores rosa pastel en las paredes y columnas del templo. Sí, se siente uno muy contento, ¿verdad? Porque vuelve a visitar otra vez los agrarios y se siente regocijado en su ambiente, uno espiritual como católico.
Entre murmullos que se perdían en el eco del templo, los fieles y devotos de la venerada imagen de la Virgen del Rosario presentaban sus ofrendas, algunos como agradecimiento y otros para pedir por la salud de algún familiar. Y le agradezco de estar en este lugar de la iglesia Santo Domingo, que es una gran iglesia y donde está Mamita María Santísima, y en la cual debemos de tener mucho amor, mucha devoción, pero no solo expresarlo, sino en nuestros actos, amarla en todo momento y rezando el Santo Rosario. Las puertas del Templo de Santo Domingo seguirán abiertas para la visita de la venerada imagen durante todo el mes de octubre, culminando la celebración el 1 de noviembre con una misa de acción de gracias y una procesión en el interior del Templo de Santo Domingo. Con imágenes de Eric Ávila, para Noticiero Guatevisión, Álvaro González. Decenas de personas murieron este domingo en ataques rusos a Zaporilla, mientras Putin califica de ataque terrorista explosión en Puente de Crimea. Temas internacionales en tan solo minutos. Guatemala es territorio Toyota. Toyota 4Runner, con transmisión de 6 velocidades. 80 años. Cofiño está. Llegó el momento de conocer lo que es noticia en el mundo. Un camión bomba mató el sábado a 3 personas y provocó un gran incendio en el puente de Crimea, una infraestructura clave y símbolo de la anexión de la península ucraniana por parte de Rusia, que abrió una investigación sin acusar en lo inmediato a Ucrania. Explosión de un camión bomba en el puente de Crimea. 3 personas murieron el sábado tras la detonación del vehículo que circulaba por la infraestructura que une a Rusia con esta península ucraniana, anexionada por Moscú en 2014. El Kremlin abrió una investigación sobre los hechos sin acusar en lo inmediato a Ucrania, que tampoco reivindicó el ataque. Los investigadores identificaron al vehículo y su dueño, un residente de la región de Krasnodar. Se llevan a cabo investigaciones en su residencia y se examina el itinerario del vehículo y los documentos correspondientes. En Ucrania, la noticia fue recibida con comentarios irónicos de varios funcionarios. La oficina ucraniana de correos dijo que fabricaría un sello para celebrar la ocasión y que ya tenía listo el diseño. Rusia calificó estas reacciones como una muestra de la que considera naturaleza terrorista de las autoridades ucranianas. Fue maravilloso. Cuando desperté y leí las noticias pensé, ¿qué? Esperaba que algo así pasara porque ayer fue el cumpleaños de Putin, cumplió 70. Esperaba un regalo de las Fuerzas Armadas de Ucrania y sucedió. Con un poco de retraso, pero así es la vida. Espero que el dictador pueda perdonarnos. La explosión en el puente supone un nuevo contratiempo para Rusia, que en las últimas semanas ha sufrido una serie de reveses militares. Esta situación llevó a las autoridades de Moscú a nombrar un nuevo comandante para la ofensiva en Ucrania, el general Sergei Surovikin, veterano de la guerra civil en Tayikistán de los años 90, de la Segunda Guerra de Chechenia en los años 2000 y de la intervención rusa en Siria lanzada en 2015. El incendio en el puente de Crimea, que sirve para vehículos y trenes, obligó a parar todo el tráfico durante buena parte de la jornada. Por la tarde se volvió a abrir para los vehículos y autocares, con procedimientos de inspección completos. El puente es esencial para el transporte de personas y mercancías hacia la península, pero también para el aprovisionamiento de las tropas rusas desplegadas en Ucrania. Mientras tanto, bombardeos en la ciudad ucraniana de Zaporilla. Una decena de personas murieron este domingo en ataques rusos que dañaron casas, bloques de viviendas y centros educativos. Las autoridades advirtieron que el balance de víctimas podría aumentar mientras continuaba la remoción de escombros del lugar. Zaporilla, en el sur de Ucrania, ha sufrido varios ataques en las últimas semanas. La ciudad se sitúa en la región homónima
donde se encuentra la planta nuclear tomada por los rusos y que se ha visto amenazada por los continuos combates a su alrededor. Zaporilla es también una de las 4 provincias anexionadas por el presidente ruso Vladimir Putin. Por cierto, el presidente ruso Vladimir Putin dijo este domingo que la explosión que destruyó parcialmente un puente estratégico clave entre Crimea y Rusia continental es un acto de terrorismo. En un video publicado por el Kremlin, Putin dice que la explosión tenía como objetivo destruir la infraestructura civil crítica de Rusia. Agrega que sus autores, perpetradores y beneficiarios son los servicios de seguridad de Ucrania. El puente de Crimea, una pieza clave de la infraestructura, resultó parcialmente dañado, en lo que las autoridades rusas dijeron que fue la explosión de un camión que prendió fuego a un tren que transportaba combustible. En este sentido, el Papa Francisco instó el domingo al mundo a aprender de la historia sobre la amenaza de una guerra nuclear sobre Ucrania y elegir el camino de la paz. Mirando hacia atrás al Concilio Vaticano II en la década de 1960, no podemos olvidar el peligro de una guerra nuclear que amenazaba al mundo en ese momento, dijo el Papa durante una misa de canonización en la Plaza de San Pedro. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que el mundo enfrenta un armagedón nuclear y advirtió que el presidente ruso Vladimir Putin podría usar su arsenal atómico mientras las tropas rusas luchan contra una contraofensiva ucraniana. Y nueva jornada de protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini. El país islámico entró el sábado en su 4ª semana de manifestaciones tras el fallecimiento de esta mujer kurda de 22 años, detenida por la policía de la moral por supuestamente no respetar el estricto código de vestimenta que obliga a las mujeres a llevar el velo. Murió en el hospital 3 días después de haber sido arrestada. Las autoridades afirman que su deceso no fue causado por golpes, sino por las secuelas de una enfermedad. Su familia, en cambio, sostiene que gozaba de buena salud. Las movilizaciones han sido duramente reprimidas y el gobierno impuso restricciones de acceso a Internet. Y los daños causados por un incendio forestal a las famosas cabezas de la isla de Pascua son irreparables. Esto según los bomberos que acudieron al lugar. El incendio ha afectado a unos 80 moais, las icónicas estatuas de piedra que se encuentran en todo el territorio insular chileno en el Océano Pacífico. Además de los daños causados a las estatuas, el fuego también destruyó mucho patrimonio natural, explicó Pedro Lazo, agente del Departamento de Protección contra Incendios Forestales. Y en otros temas internacionales, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió el sábado en los señalamientos de su campaña contra su rival Jair Bolsonaro, tras un spot que recogió extractos de una vieja entrevista en la que el actual mandatario afirma que comería carne humana. Luiz Inácio Lula da Silva mantiene el tono firme frente a Jair Bolsonaro. El expresidente de Brasil insistió el sábado en los señalamientos de su campaña tras la difusión de un anuncio con extractos de una vieja entrevista en la que Bolsonaro afirma que comería carne humana. En el fragmento de una entrevista con el diario estadounidense The New York Times en 2016, Bolsonaro se refiere a una supuesta ceremonia de la comunidad indígena Yanomami, que negó la existencia de un ritual de canibalismo en esa cultura. Porque es él dando una declaración a un periodista estadounidense y lo repite. No es un invento, no son fake news, no es una maldad nuestra. Solo estamos informando a la gente de cómo es nuestro adversario. En el balotaje del 30 de octubre, Lula obtendría un 53% de los votos válidos frente a 47% de Bolsonaro, según el último sondeo del Instituto Datafolia. En tanto, la más reciente encuesta de IPEC ubica al expresidente de izquierda con 55% y su oponente con 45%. Sin embargo, las encuestadoras enfrentan cuestionamientos por subestimar la fuerza electoral de Bolsonaro en la primera vuelta, en donde redujo la ventaja que los sondeos le otorgaban a Lula. Guatemala es territorio Toyota. Toyota 4Runner, con transmisión de 6 velocidades. 80 años, Cofiño está.
Y este domingo se realizó el evento Arena Gameplay, la competencia gamer más grande de Guatemala. En la actividad participaron personas de distintas edades que compitieron en diferentes categorías de una amplia variedad de juegos, entre los que destacan Super Smash Ultimate, Mario Kart 8, FIFA 22, Clash Royale y Free Fire, entre otros. Además, otro grupo de personas participó en el concurso de cosplay. Esta es la tercera ocasión en la que se realiza el evento y la primera de forma presencial. Se mantiene alerta roja a nivel nacional por los efectos de la tormenta Julia en el país. Las lluvias continuarán en las próximas horas. Al cierre le tenemos más información. Continuamos para hablar de cultura porque una joven salvadoreña de 25 años recibió el Premio Centroamericano de Cuento Monteforte Toledo por su obra basada en la situación actual de su país. Veamos. Como cada año, la Fundación País otorgó el Premio Centroamericano de Cuento Mario Monteforte Toledo, para el cual se postularon más de 600 personas, y fue la periodista salvadoreña Michelle Recinos la acreedora de este reconocimiento por su obra Barberos en Huelga. Según explicó, era la oportunidad de contar a través de la escritura creativa lo que sucede en El Salvador, un país convulsionado. El Salvador tiene 6 meses de estar en este estado de régimen de excepción. Van más de 50.000 capturas de personas inocentes, muertes de personas inocentes en los centros penales. Entonces, mi motivación de mandarlo también a concursar al certamen fue poner ante los ojos de la región una realidad que quizás por la propaganda en la que es experta el régimen de Bukele, quizás no se ve. El jurado calificador argumentó que se trata de un planteamiento elaborado, original y frontal sobre la amenaza de los regímenes opresivos actuales, la normalización de la violencia y la cultura latinoamericana. Estoy consciente de que el certamen es uno de los más importantes actualmente a escala regional, entonces el hecho de saberme ganadora, obviamente, pues feliz, ¿no? Pero creo que también me hizo sentir como una gran responsabilidad que yo haya salido seleccionada entre un montón de obras que estoy consciente que hay varias que son, imagino, ¿verdad?, que son realmente buenas. Pues nada, me hizo sentir bien contenta. Michelle Recinos recibió 25,000 quetzales, un galardón y un diploma, y expresó su intención de continuar desarrollándose como cuentista. Con imágenes de Roberto López para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera y Alejandro Ortiz. Y el juicio del caso La Línea, en el que hay 30 acusados, llega a su fase final. Entre los señalados está el ex binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Este lunes, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público expondrá sus conclusiones. Será una explicación de cómo Molina y Valdetti dirigieron la estructura La Línea, la cual cometió defraudación tributaria. Los fiscales serán los primeros en exponer lo determinado por medio de las pruebas que se presentaron en el debate. Hay análisis financieros, criminalísticos y testigos. Entre las declaraciones testimoniales con los que cuenta la FESI está la de Juan Carlos Monzón, exsecretario de la Vicepresidencia de Salvador González. Y los 3 jueces del Tribunal Segundo Pluripersonal de Femicidio han convocado a audiencia el martes próximo y se dará la última palabra a Jorge Rafael Sea Mejía en el juicio por la muerte violenta de Luz María López Morales. Los familiares de Luz María también tendrán la oportunidad de hablar por última ocasión en el debate y ese mismo día el tribunal podría dictar sentencia. En el juicio se terminó de presentar las pruebas en las que se incriminan a Sea Mejía. La Fiscalía de Femicidio lo acusó de haber matado a su esposa en su propia casa en un residencial de la zona 1 de Misco y luego trasladar en su automóvil el cadáver y abandonarlo en una alcantarilla en la zona 2 capitalina. Y así llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchas gracias por su sintonía. Nos vamos a despedir con la imagen satelital del avance de la tormenta Julia por territorio centroamericano. Además de las tomas del día, así se vivió el domingo en Guatemala, entre vientos huracanados, lluvias, derrumbes e inundaciones. Les pedimos estar alertas y preparados ante cualquier emergencia, atender el llamado de los cuerpos de socorro en caso de ser necesario evacuaciones, así que pendientes de nuestras diferentes plataformas, nosotros vamos a mantenerlos informados. Buenas noches para todos, que descansen.